Bienvenidos al curso especializado Informes y Pericias Psicológicas Forenses en Víctimas de Delitos Violentos. Ahora abordaremos las técnicas e instrumentos en casos de abuso y agresión sexual en niños, niñas y adolescentes y mujeres adultas. El abuso sexual. ¿Qué entendemos por abuso sexual? El abuso sexual es perpetrado por un adulto o alguien de edad más avanzada que la niña o el niño, quien utiliza su posición de poder para coaccionar, seducir a la niña o niño para que participe en alguna actividad sexual. Este concepto es importante tenerlo claro para encontrar muy bien la diferencia entre lo que es un abuso sexual, lo que es un estupro y lo que es una violación. La mayoría de los perpetradores son conocidos de las víctimas, con frecuencia son cuidadores de confianza, que se aprovechan de su posición dominante. El abuso a menudo ocurre más de una vez y puede durar muchos años. No olvidemos que la casuística boliviana nos da a entender que muchos de los casos de abuso sexual se instauran en el mismo núcleo familiar, con la misma familia, padrastro, vecino, tío, amigo. Lamentablemente es lo que refiere nuestra casuística boliviana. Para ello, dentro de lo que es una evaluación psicológica forense, necesitamos tener los instrumentos necesarios para poder abordar a un niño menor de edad. Para ello hay protocolos de entrevistas, que es lo que se va a tocar en esta unidad. Uno de esos es el protocolo de Nietzsche. Hay muchos que vamos a ir avanzando dentro de esta unidad y uno de los más conocidos es el protocolo de Nietzsche. ¿El mismo qué es? Es una técnica validada empíricamente para entrevistar a los niños cuando surgen denuncias de abuso. Dicho protocolo fue desarrollado para otorgar directrices operativas a los profesionales que realizan entrevistas forenses a presuntas víctimas de abuso sexual. En este entendido, ustedes se pueden dar cuenta que es un protocolo especializado en el área forense. Y también explicar que este protocolo es utilizado a partir de los 6 años hasta los 13 años. Y con ello nos permite, como refiere la conceptualización, es una técnica validada para entrevistar a los niños. Esta técnica, este protocolo, tiene una serie de fases. Empezamos con la primera. Comienza con una introducción, una discusión sobre la verdad y la mentira y el establecimiento de las reglas básicas para la entrevista. Tenemos en ejemplo un niño de 8 años que tenemos que entrevistar por un presunto caso de abuso sexual. Tenemos que introducir, valga la redundancia en la introducción, primero presentarnos. Soy tal persona y me gustaría saber tu nombre. El niño reflejará su nombre y nosotros le permitiremos que nos comente algunas cosas de su vida inicialmente, como introducción. Posterior a ello, le damos la consigna. ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre la verdad y la mentira? El niño nos reflejará sí o no. Le damos un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un pantalón de color azul. ¿Será verdad o será mentira? El niño nos responderá no, mentira. Entonces, ahí vamos a diferenciar el criterio que tiene este menor de lo que es la verdad y lo que es la mentira. Eso en la fase 1. Fase 2. A continuación, el entrevistador se centra en establecer una relación y pide al niño que describa un acontecimiento neutral. Empezamos con el niño a agarrar confianza, a agarrar empatía, es decir, ponerse en el lugar de este niño. Y bueno, ejemplo, Pepito Pérez, cuéntame, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué haces en tus cumpleaños? El niño empieza a narrar. Hago tal cosa, me gusta ir al parque, etc. Y cuéntame, ¿estás en colegio? Sí. ¿Qué materia te gusta? ¿Quién es el profesor que mejor te cae o te llevas bien? ¿Qué materia te agrada? Ese tipo de introducción nos permite una relación de empatía y de confianza con el menor. Fase 3. A continuación, el entrevistador pasa al interrogatorio específico del tema, pidiendo al niño que describa por qué se le está entrevistando. Pepito Pérez, ¿tú sabes por qué estás acá? Él nos demostrará y nos dirá con su actitud sí o no, se quedará callado, etc. Son muchas las respuestas que pueda tener un menor. La fase 4. El entrevistador tiene instrucciones de utilizar en la medida de lo posible
invitaciones no sugestivas y preguntas abiertas seguidas de preguntas centradas, no sugestivas, reiterando, y preguntas de opción si es necesario. Cada incidente de posible abuso se examina de esta manera. Esa es la fase más importante de este protocolo, porque tenemos que tener mucha cautela en cómo preguntamos al menor. Por ejemplo, no podemos referirnos, ¿es el Miguel el que te ha tocado? No podemos hacer ese tipo de preguntas que son totalmente inducidas y que son obviamente de carácter sugestivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y referir, por ejemplo, del último que el niño nos dice. Yo estaba en la cama y se acercó José y me tocó mi pierna. ¿Podrías decirme, Pepito Pérez, cómo pasó lo de la que te tocó la pierna? ¿Podrías describirme un poco más? Ese tipo de preguntas son las que se le debe hacer a un menor. Y reitero, para que no sean de tipo sugestiva. Esas son las fases que se debería manejar en este protocolo. Pero es importante entender cuál es el objetivo de este protocolo. Uno es asegurarse de que los niños sean entrevistados de manera flexible mediante preguntas que faciliten el recuerdo preciso de la memoria. No podemos obligar a un menor a referir algo que no se acuerda, ni inducir a la respuesta. Tenemos que darle su espacio y su tiempo necesario para que él pueda recordar el evento. Segundo, el objetivo también es crear las condiciones que conduzcan a relatos detallados, creíbles y precisos. Ahora que me comentaste que te gusta tal materia, que hiciste algo en el cumpleaños, ¿me podrías comentar qué pasó tal fecha, la que tú refieres? ¿Me podrías decir con el mayor detalle posible? Y le damos el tiempo de una narración libre a este menor. ¿Para qué? Para que él se exprese de manera espontánea todo lo que él pueda acordarse. Esto nos va a permitir ¿qué? Un relato detallado, creíble y preciso. Obviamente que posteriormente será analizado. Para lograr, este es el último objetivo. Para lograr este objetivo, la recomendación basada en la investigación científica es que se utilicen preguntas abiertas. Es lo más pertinente utilizar estas preguntas, ¿para qué? Para que el menor pueda tener un relato fiable, espontáneo y obviamente se siente en confianza con el entrevistador. Esto es muy importante recomendarlo. Como decíamos, este protocolo hay que manejarlo con mucha cautela, porque estamos hablando de menores de edad que ya han sufrido un evento traumático. Por ello, tenemos que tener mucha paciencia, mucha cautela en poder entrevistar para que ese testimonio, ese relato nos permita ser un medio probatorio, obviamente posteriormente a ser analizado. Entonces, en esta introducción, al inicio de la entrevista, los niños reciben reglas básicas relativas a la entrevista y se les instruye a ellos, por ejemplo, pueden decir no lo sé o no puedo recordar. Cuando se les hace una pregunta, por ejemplo, la opción de plantear, además los niños reciben un ejercicio de creación de relaciones en el que se les pregunta sobre experiencias no relacionadas con el abuso. ¿A qué se refiere en el tema de no lo sé o no puedo? No podemos inducir a un menor a que diga una respuesta que necesitamos. El menor tiene el derecho a no recordar o a no saber, o simplemente a no querer referir el evento traumático porque puede haber un bloqueo emocional que no le permite recordar o directamente que no quiere hacerlo. Entonces tenemos que dar esa opción de no lo sé o no puedo recordar. Ello no implica que posteriormente en las otras fases podamos tratar de darle la confianza, darle la empatía, ser asertivos como entrevistadores para que pueda darnos algunos datos más. Esto como introducción. Entrenamiento de la memoria episódica. No olvidemos que el tema del testimonio de un niño tiene muchísimo que ver con el tema de la memoria. ¿Cómo viene un recuerdo? Por medio de una percepción. Posteriormente viene el tema de la memoria y por tanto posteriormente viene el tema de la evocación del recuerdo. Entonces el tema del entrenamiento de la memoria es totalmente importante. A continuación, los niños reciben un entrenamiento de memoria en el que practican la recuperación de detalles sobre esas experiencias no relacionadas con el abuso. La inclusión de esta fase aumenta los detalles de los niños reportan sobre su presunto abuso. Por ejemplo, para este entrenamiento,
A ver, cuéntame, Pepito Pérez, ¿qué has comido ayer? ¿Qué era tu almuerzo? Sopa, segundo. ¿Y cómo que era tu sopa? ¿Qué comiste en el segundo? ¿Qué comiste en el postre? ¿Qué hiciste en la tarde? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hicieron con tus padres? Elementos y recuerdos que le va a permitir entrenar, como se refiere, la memoria episódica. Tenemos ya en la tercera parte del protocolo la investigación criminal y forense, que es la que nos interesa, a donde nosotros tenemos que inferir para este testimonio. Independientemente del tipo de entrevista que se utilice, lo que se intenta, el objetivo principal es obtener la mayor cantidad de información posible en las propias palabras del niño. Y de ahí tenemos que nosotros agarrarnos como facilitadores o entrevistadores. Ese niño nos dice no. Por ejemplo, en el área rural hay muchas palabras que son muy típicas de la gente del área rural. Como alguna vez en alguna experiencia me pasó, que referían, por ejemplo, es que el señor se ha estido. ¿Podrías decirme, Juanita, a qué te refieres con estido? ¿Podrías describirme qué es eso? ¿O explicarme qué es ello? Entonces tenemos que utilizar esa información con la mayor certeza de las propias palabras del niño. La combinación de hacer primero preguntas abiertas y luego un cambio sutil a hacer preguntas más cerradas ha demostrado ser una forma exitosa de hacer que los niños hablen sobre sus experiencias traumáticas. Es por eso que se le da el ejemplo que de la última palabra uno pueda hacer un enlace a la siguiente pregunta ya de tipo cerrada. ¿De dónde surge este protocolo de Nietzsche? Este protocolo de Nietzsche toma su nombre de la entidad en la que fue desarrollada, National Institute Children's Health, y que consta de 18 pasos, los cuales son: referíamos 1, la presentación de las partes y sus funciones; 2, la cuestión de la verdad y la mentira; 3, la cuestión del report, lo que decíamos, la empatía y la asertividad; 4, un muestreo del lenguaje. No olvidemos que en este punto los menores de edad, que son menos de 6 años, que son 5, a veces todavía están consolidando su etapa del lenguaje. Entonces, por eso es importante este muestreo. 5, describir un suceso importante reciente. 6, la primera narración explicativa del suceso alegado, es decir, lo que nos conlleva a la investigación. 7, una explicación del último incidente. No olvidemos que en casos de abuso sexual, en agresión sexual, el incidente traumático tiende a ser reiterativo. No solo es una vez, lamentablemente, puede ser en forma gradual y en diferentes fechas. Es por eso que se va informando de múltiples incidentes. Pero ello tenemos que manejarlo con tiempos para que la persona no lo haga como una especie de cronograma, sino que a medida que vaya recordando, el niño pueda contarnos. 8, realizar las preguntas aclaratorias. Ahí es importante que nosotros tengamos mucha certeza en las preguntas para que nos aclare elementos que nos van a dar una fiabilidad de su relato. 9, hacer preguntas abiertas, complementarias sobre el último incidente. 10, la narración del primer incidente. 11, preguntas, indicios sobre el primer incidente. Siempre el facilitador o el entrevistador es importante que haga mucho énfasis en este primer incidente, porque este es el comienzo de los demás y obviamente sientan la base de las actitudes que ha tenido el presunto abusador y la actitud que tuvo la presunta víctima. 12, tenemos las preguntas abiertas, cerradas, complementarias sobre el primer incidente. 13, la narración de otros incidentes que el niño también recuerde. En este protocolo es importante que siempre enfaticemos el primer incidente, pero también lo hagamos en forma cronológica los demás. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que nosotros, si nos cuenta el último evento que pasó y nos evade el primer evento, tenemos que tratar de enfocar al menor en el primer evento. Tú me dices que esta última fecha pasó tal situación, pero tú recuerdas qué pasó anteriormente, alguna vez pasó un evento parecido o similar, y ahí volvamos a evocar el recuerdo de lo que pasó para que se entienda mejor, un enganche con el niño de todos los eventos traumáticos que haya podido tener. Entonces esto es muy importante, pero ojo que
Este protocolo no siempre se lo puede tomar en una sola oportunidad. Tenemos que tener el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que el niño recuerde, para que el niño quiera referir lo que ha pasado, para que tenga la experiencia necesaria y la confianza para poder referir todos los elementos. Eso aquí involucra que lo ideal sería en una sola vez, pero si se dan una o dos oportunidades para que el niño pueda seguir recordando, sería también una muy buena opción. Ahora, este protocolo de Nitsch, para que sea evaluado, es importante que sea tomado en una instancia pertinente. Por ejemplo, estamos hablando de una cámara Gesell. Pero ¿qué pasa en las instituciones gubernamentales donde nos desenvolvemos y no contamos con nuestra cámara Gesell? Tenemos que un poco improvisar, valernos de una grabadora, de una filmadora, si es que el niño desea ser filmado, porque mucho va a depender de eso para que no se lo intimide con una grabación, pero por lo menos con una grabadora y solicitar su permiso. ¿Sabes, Pepito Pérez? Mi memoria es muy frágil. Te pido autorización para que pueda, por favor, yo, de alguna manera, grabar lo que me estás refiriendo. Entonces, de tan bello motivo, te pido, por favor, una autorización y a partir de ello recién nosotros podamos grabar la información de lo que nos va a referir. Lo ideal, reitero, sería en una cámara Gesell, pero de lo contrario, una grabación nos ayudaría muchísimo. Estas son las etapas que tiene este protocolo, que es uno de los más utilizados. Estos 18 pasos que nos va a permitir hablar sobre el tema de lo que ha sucedido con este niño, niña, adolescente. Hasta acá podemos avanzar lo que es este protocolo de Nitsch.